Aquí estamos dándole continuidad a la información, a lo que tiene que ver con el repaso de temas destacados de la semana, pero en este momento vamos a compartir una entrevista que tiene como protagonista allí del otro lado a un referente de la educación a nivel nacional. Vamos a dialogar con Gabriel Brenner, que ha tenido un recorrido súper importante en distintas áreas de la educación pública. Así que en principio le damos los muy buenos días y le agradecemos por la presencia allí del otro lado. Gabriel, buen día de Radio Kaizen aquí en Trelew. Ricardo Arané y Martín Medina te saludan. ¿Cómo te va? Hola, buen día para ustedes tres y a través de ustedes para la querida audiencia de una provincia que quiero mucho que recorrí mucho y que cada vez que puedo vuelvo. Bien. Gabriel, en principio, hace un ratito hablábamos fuera de micrófono con Martín respecto de lo siguiente. ¿Acaso por una cuestión generacional nos da la impresión a los que andamos por los 40 y largos o los 50 que hay como terrenos o ámbitos o temas que han sido ganados de modo colectivo y respecto de los cuales ya entendemos la mayoría como que no hay discusión? Uno de estos temas o uno de estos ámbitos es la cuestión de la educación pública. ¿En qué sentido? Que hay un buen número de personas que más o menos anda por esta edad que dicen, no, bueno, esto ya es un terreno ganado, ya es una cuestión indiscutible, que está fuera de agenda en discusión en cuanto a la posibilidad que no exista. Bueno, por estos días asistimos a una posibilidad concreta de que se ponga en discusión eso nuevamente. ¿Cómo ves vos, cómo analizás, cómo interpretás esta situación cuando aparecen candidatos que hablan concretamente de la chance de poner en discusión la educación pública? Mira, me parece que es muy clara la manera en la que lo estás presentando, no solamente al tema, sino también estás comenzando a esbozar un problema que claramente tenemos. Está bueno que plantees esto en términos generacionales. Creo que lo que está en juego en estos días frente a las elecciones es la educación pública, tal como lo estás planteando, porque quizás hemos trabajado mucho, pero como siempre es necesario tener una autocrítica sincera, quizás no hemos trabajado lo suficiente o no hemos sido claros con las nuevas generaciones. Eso en cuanto al valor de la educación pública. Lo que pasa es que son muchos factores entremezclados. Yo creo y entiendo que hay muchos pibes que nacieron hace 15, 20 años, que claramente vivieron y pueden tener una idea a través de sus propios, de su papá, de su mamá, de su familia, de cómo el macrismo de algún modo empeoró las condiciones de vida de las mayorías, pero también hoy están diciendo que el actual gobierno no los ayudó ni benefició, sino que los mantuvo en la misma condición. Por lo tanto, creo que aparece un personaje residual durante mucho tiempo, no solamente él, sino su perspectiva política. Me refiero a estas perspectivas de la derecha ultramontana, de ciertos neofascismos, que no solamente son digamos, domésticos, sino que también se expresan en distintas partes del mundo y en América Latina, vienen a concentrar de una manera muy eficaz el hastío, el cansancio, la bronca, a la que en todo caso me estaba refiriendo a partir de vidas concretas de 15, 20 años de estos pibes y pibas que sienten lo que yo venía planteando y que encuentran en este personaje la representación más cabal del hastío, con ese modo aparte de alguna manera en donde ha construido una estética de la rebeldía, donde ha construido un modo de intentar romper con todo a partir de la imagen de una motosierra, y entonces es la cabal, digamos, y la más legítima para estos sectores representación del que se vayan todos. El problema es que el que se vayan todos que representa este personaje viene con un combo explosivo. ¿Y a qué me refiero? Voy a centrarme especialmente en lo que vos me preguntabas.
uno de los principales combos explosivos es dinamitar la educación pública. Su objetivo es dinamitar el Estado, con estas mismas palabras, o porque ya ni siquiera está planteando un Estado mínimo, sino en todo caso de mínimo a desconectarlo, a deshabitarlo, en todo caso, digamos, destruirlo. Entonces, lo que está poniéndose en juego no es solamente una cuestión discursiva, sino que está poniendo en juego realmente el desmembrar ciertas, no solamente ciertos pactos que existen desde el comienzo de esta última democracia, para poner un punto, sino que el gran problema, y me parece importante decirlo de este modo, es que, y se los voy a dar con un ejemplo, vos hablás de lo que tenemos 40 y tantos, 50 y tantos, yo entré a la secundaria y viví los efectos concretos, porque apenas entré viví los efectos de las botas, o sea, de la dictadura. El gran problema es que estos pibes, que 40 años después están en la secundaria o un poco más, puedan vivir los efectos, los mismos efectos a los que me estoy refiriendo, pero ya no por el efecto consecuencia de las botas, sino de los votos. Y eso me parece que es una paradoja que se nos torna indigerible. Y vamos de vuelta a la educación. La educación pública, muchachos, y a través de ustedes se lo digo a toda la audiencia, no le pertenece a ningún gobierno en particular, no pertenece a ningún grupo político. La educación pública no es del peronismo, del radicalismo, mucho menos del PRO. La educación pública es patrimonio del conjunto de la sociedad argentina, con más de un siglo, mucho más que un siglo de historia, que nos enaltece, porque por supuesto que tiene problemas la educación pública, pero cuando, como para poner casos concretos, como en mi caso, que soy profesor de la universidad pública y trabajo hace muchos años, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, cuando en la Universidad de Buenos Aires recibo a chilenos y a chilenas que se cruzan la cordillera porque en su país, país que pone de modelo el neoliberalismo, o puntualmente país que es el más cercano que tenemos, que puso en acción los vouchers que propone el candidato al que estamos mencionando, bueno, se van de su país, vienen acá, se anotan en la UBA porque pueden hacer una universidad de calidad en forma gratuita. En su país tienen que endeudarse, no para comprar una vivienda, eso ya ni siquiera es una expectativa de logro, tienen que endeudarse para hacer una carrera universitaria, independientemente de que la terminen o no, la tienen que terminar de pagar tomando deuda. Para darles un ejemplo de Chile, pero también puedo contarles que vienen algunas personas de Colombia, que vienen de Perú, que vienen de Venezuela, para cursar estudios superiores en la Universidad Pública de la República Argentina. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que, ojo cuando te venden voucher por liebre, porque más que un voucher puede ser una rifa, y lo que estemos rifando es una educación pública de más de 150 años. Voy de vuelta a lo concreto, a este pibe al que te referías y a la brecha generacional. Este pibe que se ve de alguna manera iluminado por las ideas de este personaje, yo le diría como pregunta: ¿vos sabés por qué tu mamá e incluso tu abuela logró terminar la escuela primaria y tu mamá entró y terminó por primera vez en la historia de tu familia la secundaria? Bueno, porque existen algunas leyes, como por ejemplo la ley 26206, que es de 2006, que tiene tanto valor como la 1420 de 1884, que permitió que toda la sociedad argentina completara la primaria antes que cualquier otro país de América Latina. Bueno, esta ley 26206 es la que permite que todos los pibes estén en la secundaria. Cuando yo entré a la secundaria, recién les contaba, en el 82, el 60% de los pibes de mi edad no iban a la secundaria. Estaban en las calles, tenían que laburar con changas para llevar unos mangos para completar el salario familiar que no alcanzaba. Hoy están todos en la secundaria. Por supuesto que tenemos que lograr que la secundaria haya todos los días clases, tenemos que lograr que la secundaria se aprenda más y mejor, y fundamentalmente que los que entran la terminen. Eso es un desafío fundamental, pero se hace solo conectado. Ningún país, muchachos, estimadas y estimados oyentes, ningún país, ninguna democracia ha logrado dignificarse a sí misma o desarrollar educación de calidad sin políticas activas y prolongadas de Estado. Mira,
muchos mencionan a los países escandinavos. Vieron que algunos dicen que bueno, que hay que ser como Finlandia. Bueno, miremos entonces lo que estamos diciendo y no hagamos seguidismo sin saber lo que decimos. Las democracias escandinavas tienen buenos sistemas educativos porque tienen políticas estables y fuertes de Estado. Todo lo contrario a lo que proponen estos personajes que están vendiendo luces de colores, y los que somos un poco más veteranos sabemos, conocemos, vivimos los 90. Digo los 90 porque este personaje reivindica y dice que el mejor momento argentino fue con Carlos Saúl en los 90 y con Cavallo. Y veamos las historias familiares, así como yo preguntaba a alguien puntual esto de, che, ¿sabés por qué tu mamá o tu abuela terminaron la secundaria y la primaria respectivamente? Bueno, preguntémosle también, porque yo creo que este tipo concentra la bronca y el hastío, pero cuando te pones a desglosar tema por tema, ningún pibe quiere vender el riñón para tener una semana de vacaciones en la costa. Ningún pibe quiere vender el hígado para tener que pagar la escuela para sus hijos, que deja de ser pública y gratuita. Entonces, y te voy a decir algo todavía mucho más claro. En este momento estoy en una esquina del conurbano bonaerense, uno de los lugares que tiene también, como la Argentina, serios problemas de inseguridad. Es un serio problema el de la inseguridad y no han logrado los gobiernos encontrarle la vuelta. Pero ojo con esas propuestas que se iluminan en la pantalla, especialmente en TikTok, y después te la devuelven mucho más, te la devuelven peor, como el efecto bola de nieve. Armar a la población civil, otra propuesta que sale de este candidato, ¿no? Que se usen armas en forma libre, no solo no resuelve el problema de la inseguridad, sino que la complica. Ningún país en el mundo, miremos Estados Unidos, ese país del que tu tío te habla que hay que ser como ellos, ese país del que te hablan por la venta libre de armas, cada 2 semanas o cada un mes recibimos la noticia de que una persona entró a un supermercado o a una escuela y mató a 15 de golpe. Por lo tanto, la venta de armas libres, lejos de reforzar la seguridad, crea mucha más inseguridad y este tipo de situaciones de las que después solo tenemos que lamentarnos. Perdón que me extendí, pero me parecía que tu pregunta merecía quizás esta reflexión. No sé si pude explicarme o quizás no es muy claro, pero me pareció importante responderla de esta manera. Sí, Gabriel, ha sido muy claro. Te habla Martín Medina, ¿cómo te va? Martín, querido, un gusto saludarte al aire, porque además bien vale que la audiencia lo sepa. A propósito de que hablamos del Estado, con Martín compartimos en el año 2012 un recorrido a lo largo y a lo ancho de esa enorme provincia para trabajar en la reflexión y la transformación de la propuesta de lo que es el diseño curricular de la secundaria. Así que recuerdo ese trabajo, y a vos, Martín, y a todo el equipo con enorme afecto. Para mí fue un enorme desafío profesional y la verdad es, lo recuerdo como una experiencia muy interesante para quienes trabajamos siempre intentando mejorar la escuela y en particular la escuela secundaria. Sí, así es, una experiencia sumamente grata la que vivimos en ese momento. Y trayendo nuevamente en línea una pregunta con respecto a lo que te planteaba hace un instante, Ricardo, aparece el tema de la palabra adoctrinamiento, planteada fundamentalmente en relación a los contenidos que se trabajan en la escuela. Se pone en duda el ESI, se pone en duda los lineamientos que tanto se ha trabajado en las escuelas y en los diseños curriculares para poner saberes relacionados con lo que se vivió en la Argentina en una etapa negra de terrorismo de Estado. ¿Qué mirada tenés con respecto a esta palabra que se usa en forma negativa y se quiere instalar como algo que está pasando hoy en las escuelas? La palabra adoctrinamiento tiene prensa negativa, como la palabra obligatoriedad. Voy a tomar esas dos. Fíjese, a nadie le gusta que lo adoctrinen ni que lo obliguen. Sin embargo, empiezo por la última que no me preguntaste, pero va a ayudar a entenderlo. Este tipo de personaje hace un tiempo dijo, a nadie le gusta que lo obliguen, yo no quiero ninguna educación obligatoria, la educación va a dejar de ser obligatoria. Y claro, sabiendo que la palabra obligación tiene mala prensa, y los pibes dicen, qué bueno que este tipo de la motosierra dice que nada sea obligatorio, que me van a obligar.
y ahí se confunden todos al mismo tiempo, porque este candidato está de alguna manera, digamos, intentando con la mano tapar el bosque. No se trata de obligar a nadie, la obligación la tienen los estados para hacerse garantes de que los chicos y las chicas hagan la escuela de nivel inicial, primaria y secundaria. No es que obligan a las personas. Quien está obligado fundamentalmente es el Estado a hacerse garante desde el punto de vista material. Por eso hoy me parece que está muy bueno que haya ahora un nuevo proyecto de ley de financiamiento educativo, donde la educación pase del 6.4, que aún no se cumple, al 8%, a 8 puntos del PBI. No hay forma de mejorar la calidad educativa si no es con presupuesto. Vuelvo entonces a lo que me estabas planteando. Y a nadie le gusta que lo adoctrinen, por lo tanto muchas veces con la palabra adoctrinamiento es otra manera de tapar el bosque. La ESI no es adoctrinamiento, eso es confundir a la población. La educación sexual integral tiene que ver con el cuidado, fundamentalmente con el cuidado. ¿De qué tipo? Con el cuidado que tiene que hacer cada persona, en este caso cada alumno y alumna del sistema educativo, con el cuidado de sí mismo y el cuidado de los demás. Eso es lo que propone la educación sexual integral, que además no es ocurrencia particular de alguien. Hay una ley de educación sexual integral que se votó en el Congreso y además vivimos en un país federal. Hay un Ministerio de Educación de la Nación que reúne al Consejo Federal de Educación, donde los ministros, en este caso el de ustedes, pero el del resto de las provincias, se reúnen y determinan a través de resoluciones del Consejo Federal de Educación de Ministros la manera de gobernar la educación. En esas resoluciones también se ha definido que debe enseñarse en la escuela distintos contenidos vinculados al cuidado de sí mismo, al cuidado del cuerpo, a fundamentalmente que cualquier pibe y piba en la Argentina tenga derecho a acceder a información científicamente validada que tiene que ver con su propia sexualidad. Y para dar ejemplos concretos, gracias a la educación sexual integral, la escuela ha podido ayudar a un montón de chicas y chicos y también de familias. ¿En qué sentido? Porque en las clases vinculadas a la ESI aparecen situaciones en las que claramente la escuela puede contribuir a salvar vidas de chicos y chicas que están siendo acosados sexualmente e incluso abusados. Ustedes saben que el acoso o el abuso a veces la creencia es distinta que el dato objetivo. En el mayor porcentaje de los casos se produce en la propia familia de las víctimas e incluso en la propia vecindad. Por lo tanto, la escuela muchas veces y a través de estas actividades permite que haya chicos y chicas que puedan comunicar lo que les está ocurriendo y por lo tanto la escuela, que es una institución del Estado, poder estar en sintonía con otras instituciones del Estado para, me refiero a la salud física, a la salud psíquica, para poder asistir, acompañar, proteger la integridad y cuidar a los chicos que atraviesan estas situaciones. Por lo tanto, fíjese qué importante que la ESI permite, de alguna manera, detectar, detener casos de acoso y de abuso que finalmente, si no se los detiene, terminan en la lamentable cifra que vivimos de femicidio, que vivimos como sociedad en Chubut, en Ciudad de Buenos Aires, en Tierra del Fuego, en toda la Argentina. Por lo tanto, voy a redondear. Yo creo que el problema no es de adoctrinamiento, ese es un modo de negar o de no poder hacer público y contar lo importante que es la ESI en la vida de nuestra sociedad, porque también hay que decirlo, hay muchos chicos que acceden a información vinculada a su propia sexualidad, a la prevención respecto de ciertas enfermedades infecciosas, a las propias maneras de anticiparse y cuidar y cuidarse en términos de lo que tiene que ver con los embarazos a temprana edad, etcétera. Muchos pibes y pibas acceden a esa información de manera familiar, porque sus padres pueden de alguna manera pueden pagar esa información a través de médicos, de medicina privada. Ahora, la mayoría de nuestra sociedad, la mayor cantidad de gente puede acceder a esta información como derecho por parte del Estado. Por eso es importante que exista educación sexual integral en las escuelas. Por eso es importante también que exista, y creo que hay que trabajar en ese sentido,
prevención en educación vial, porque uno de los mayores problemas por los que mueren los pibes más jóvenes es porque no se usa casco o en accidentes de tránsito. Por lo tanto, es fundamental que la escuela también haga prevención en educación vial y que los gobiernos, tanto municipales, provinciales como nacionales, sancionen a quienes transgreden las normas en ese sentido. Debe ir de la mano estas cuestiones. Entonces, vuelvo y digo, en la escuela se enseñan distintos contenidos que no son ocurrencia de nadie, sino que están determinados por lo que se llama diseños curriculares, que es la norma pública que establece qué es lo que se debe enseñar. Entonces, así como tiene que enseñarse educación sexual integral, se tiene que enseñar sujeto y predicado, entre otros contenidos de práctica del lenguaje. Tenemos que también enseñar qué pasó, digamos, con las Islas Malvinas y explicarle a los chicos que nacieron hace un ratito por qué las Islas Malvinas son argentinas y que poder trabajar la soberanía en la escuela desde muy chiquitos. También, y fundamental, y creo que ahí estamos en deuda, explicar qué pasó del 76 al 83, así como celebramos hoy 40 años de democracia, explicar que esa fue la noche más oscura de la sociedad argentina, explicar que hubo un grupo de personas desde el ejército que tomaron el gobierno y cometieron un genocidio, planificaron de manera sistemática la desaparición de miles y miles de personas, pero también amedrentaron a la sociedad para imponer y disciplinarla económicamente, para imponer una política de mercado y desguazar al Estado. En ese momento es que se transfirieron las escuelas fundamentalmente a los municipios y de alguna manera el Estado se responsabilizó, me refiero al Estado Nacional, de hacerse garante, que es a lo que yo me refería antes, de, por ejemplo, la educación y la salud, además de alguna manera, comenzar con el vaciamiento de lo que era para alguien argentino un capitalismo que, aunque fuese desigual, era de mucho mayor integración y de mucho mayor empleo y estabilidad que lo que ocurre post-dictadura. Así que estas son algunas de las reflexiones que se me ocurren a partir de tu pregunta, Martín, que tienen que ver con estos modos de descalificar con una palabra. Necesitan que expliquemos a las nuevas generaciones que, por supuesto, que no estamos bien, que tenemos que estar mucho mejor, que estamos pasando situaciones críticas y son muy terribles, pero que si destruimos el piso, por ejemplo, la educación pública, la salud pública, jamás vamos a llegar nadie a su techo. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay que cuidar el piso, y la educación pública y la salud pública son el piso de nuestra democracia. Si alguien viene y la rifa, estas ya no son solamente 2 generaciones, 3, puede que tengamos 5, 6 generaciones, 7 generaciones para poder recomponer un mínimo nivel de democracia y de satisfacción de las necesidades básicas. La verdad es que las propuestas que están haciendo desde estos sectores políticos son de tal nivel de irresponsabilidad que logran seducir a través fundamentalmente de TikTok a los más jóvenes, a las más jóvenes, pero que de algún modo no es otra cosa que estar, jugando como sociedad con fuego y creer, o que algunos se crean que la nafta lo puede apagar. Gabriel, vos hablabas de TikTok, y en realidad, bueno, yo voy a ampliar un poco el foco ahí en la cuestión de la relación entre escuela y tecnología. Antes les recordábamos que estamos compartiendo Día Perfecto por Radio Kaizen aquí en la ciudad de Trelew, y ustedes están escuchando al licenciado Gabriel Brenner, un destacado docente, especialista, investigador en materia educativa y uno de los referentes indiscutidos de la educación pública argentina de los últimos años. Gabriel decía poner el foco en lo que es la relación entre tecnología y escuela, tecnología y educación, y puntualmente en lo que más de cerca nos toca, en este caso tanto a Martín como a mí, y en algún punto a vos también, que es la escuela secundaria. Después de la pandemia, yo creo que, o a propósito de la pandemia, se impusieron un par de discusiones o de reflexiones sobre la relación entre tecnología y educación. Por supuesto que la escuela como sistema me da la impresión de los esquemas que más fuerte resistencia tiene a los cambios, por distintas razones.
pero creo que es necesario repensar o reflexionar entre todos los que estamos o tenemos algún punto de relación con la escuela, de qué manera nos empezamos a llevar con la tecnología, porque en un momento era, bueno, vemos una película, ponemos el proyector, metemos la computadora, recibimos la computadora de Conectar Igualdad, y ahora aparece otro actor interesante en ese rubro, en ese terreno, que es la inteligencia artificial. Y lo primero que sale, por supuesto, es un mecanismo de autodefensa, que dice, no, ¿esto qué hace acá? Pero hay que empezar a convivir con eso y ver de qué manera se puede empezar a trabajar o a capitalizar esta tecnología. ¿Cómo vas viendo vos los cambios que se van registrando a propósito de esa relación entre escuela y tecnología? Bueno, no solamente la tuya es una pregunta, sino que es una reflexión y bien interesante que comparto y me gustaría continuarla, ¿no? Más que responderla, porque acompañar, dialogar con tu intervención, porque aparte me ayuda a decir algo que se me había pasado, y es que Conectar Igualdad, a veces uno naturaliza lo que ya existe, y no está mal, o dicho de otra manera. El problema es que están en juego aquellos derechos que algunos no mencionamos, como por ejemplo de Conectar Igualdad. El tema es que hoy hay que no solamente conformarse con esos derechos, sino que hay que salir a pelear por muchos más y mejores derechos, pero no olvidar esos derechos. Por ejemplo, fíjate que Conectar Igualdad es o fue un deliberado acto de justicia educativa. ¿Resuelve el problema de la tecnología en la escuela? Para nada. Pero de vuelta, es un piso, por eso yo quiero dejarle claro a la audiencia, un piso. Y ese piso lo logró el Estado argentino. ¿Cuál es ese piso? El Estado estaba obligado y cumplió con la obligación de garantizarle de manera gratuita a todos los chicos y las chicas de las escuelas secundarias especialmente, y las escuelas de educación especial, que es una modalidad, computadoras para el uso escolar y que excedan el uso escolar, que está muy bien también que así sea, y a sus docentes. Fíjense qué curioso, para tomar cuestiones que vos planteaste, el macrismo discontinuó esas políticas y afectó fuertemente este piso que estoy hablando. Y durante la pandemia, en la ciudad en la que yo vivo, había algunos miles de chicos que no tenían la computadora. Entonces fueron especialmente los más damnificados por esas políticas a las que me estoy refiriendo. Entonces, ¿cómo no va a ser importante la relación entre la tecnología y la escuela? Dicho de otra manera, ustedes, los que están allí en el estudio, y yo también, venimos de la escuela de la imprenta, de los libros. Y está muy bien. No somos los que venimos de aquella escuela de la letra con sangre entra, pero sí de la escuela de los libros y de la imprenta. Pero hoy el desafío en la secundaria es con la escuela de la imprenta y con la escuela de la cibercultura. Entonces, la compu es fundamental como política de Estado. Bien. ¿Hola? Sí, te escuchamos bien, Gabriel. ¿Vos nos escuchás bien? ¿Escuchan? Sí, te escucho, Gabriel. ¿Vos nos escuchás? Sí, ahora perfectamente. No sé si pude ser claro. Entonces lo que quiero plantear es que me parece importante entender que Conectar Igualdad es un piso para poder pensar en que los desafíos ligados al conocimiento, porque vos terminaste preguntando sobre justamente la inteligencia artificial, pero yo diría todos los desafíos vinculados al conocimiento requieren de tecnología, y me parece que Conectar Igualdad es un piso para desarrollar esas habilidades en clave de derecho. Reitero, porque hay muchos pibes que pueden tener una compu a través del bolsillo de sus padres, pero la mayor cantidad de chicos, si es por el bolsillo de sus padres, no puede tener acceso a una computadora personal. Entonces, fíjese qué importante que haya políticas activas e inversión del Estado para que esa computadora muchas veces sea un piso de justicia para que cualquier chico, cualquier chica pueda acceder al conocimiento, pueda utilizar tecnología para aprender no solamente los contenidos de la escuela, sino también para poder jugar. No está mal jugar con la computadora, sino también para poder ayudar a su abuelo a hacer un trámite para su jubilación y a su mamá para resolver un problema de la universidad, porque
la mamá de este chico por primera vez entró a una universidad, porque en la Argentina hay universidades públicas, y bien vale destacar que hace horas se aprobaron nuevas universidades en el Congreso, universidades públicas distribuidas en todas las provincias, que también están dándonos, nos tienen que permitir darnos cuenta de que es un acto de justicia educativa. Entonces, estas cuestiones creo que hay que cuidarlas mucho, pero hay que tenerlas para mejorarlas. Es como decirte, aquellos que critican la secundaria, que los chicos no la terminan. Es verdad, es un problema, pero para que los chicos terminen la secundaria, para que los chicos aprendan más de lo que aprenden, y los exámenes que no están dando buenos resultados en comprensión lectora den buenos resultados, ¿no es necesario primero que los chicos estén en la escuela? Entonces, lo primero que tenemos que preocuparnos es que los chicos estén en la escuela, y que todos los que tienen que estar por la edad en la secundaria estén en la escuela. Y luego el desafío es que aprendan mucho más de lo que aprenden, que puedan rendir mejor de lo que rinden, y fundamentalmente que la terminen, y que muchos pibes puedan tener la expectativa, la esperanza, no solamente la ilusión de colores, sino la concreción de entrar a la universidad. Y que muchas familias tengan y festejen que hay en la familia alguien que por primera vez entra a la universidad. Yo cuando pienso en la educación, pienso en esa clave, que tiene que ver con pensar a mis conciudadanos como hermanos, y no como una amenaza. Entonces, me parece que ahí hay un desafío importante para pensar no solamente la tecnología, volviendo a tu pregunta, sino para qué sirve la escuela. La escuela tiene que servir para aprender más y mejor, pero también tiene que servir para lograr más justicia en la distribución del conocimiento en la sociedad, y que no solamente accedan a bienes simbólicos o a una computadora aquellos que tienen la ventaja o la suerte de haber nacido en una familia con recursos. Entonces me parece que ahí está el tema de guarda con lo que vas a hacer, porque el Estado es re importante, y vos capaz por una situación de enojo puntual muy cierta, y a mi juicio más que entendible y reconocerlo, el problema es que por un acto de bronca o de hastío no rematemos aquellas cosas que nos costaron construir durante varias generaciones, reitero, que no le pertenecen a ningún partido político, sino que son conquista de la sociedad argentina, y tenemos que cuidarlas, porque eso es lo que nos da identidad como argentinos, como argentinas, nuestra educación pública, la salud pública. Reitero, volvamos a la pandemia y veamos lo importante que fueron nuestros hospitales y nuestra salud pública y nuestros médicos, y nuestros premios Nobel, para de alguna manera poder decir hoy que hemos logrado cuidar a través de nuestro sistema de salud, a los que aprovecho la radio para reconocerlo, porque a veces no reconocemos a quienes fueron aquellos mártires y aquellos héroes que nos cuidaron en pandemia. Y también aprovecho para decir que hay un montón de docentes que con su propio sueldo bancaron no solamente la conexión de internet de su casa para sus hijos, sino también para sus 20, 30, 50 estudiantes. Entonces, que permitieron tener continuidad durante la pandemia a través de la computadora, por más que fue insuficiente y por más que tuvimos muchos problemas. Entonces, estas cuestiones también nos hablan de la educación pública, y está bueno que la escuche cualquier chubutense y cualquier persona que vive en la Argentina, para que de algún modo el enojo no sea el motivo único que esté relacionado con el voto. No niego ni desconozco el enojo, que es totalmente legítimo, pero guarda con suicidarnos, guarda con que el enojo haga que te tires un tiro en tu propio pie. Gabriel, bueno, para ir cerrando la nota y agradecerte muchísimo realmente el tiempo que nos has brindado, nosotros en el programa tenemos un espacio que se llama Celebrando los 40 años de democracia, hablando en relación a todo lo que hemos, y vos mencionabas muy bien. Sobre los 40 años de democracia, si tenés que nombrar 3 momentos, 3 hitos en estos 40 años de democracia que tengan que ver con el tema de la educación, ¿qué mencionarías? ¿Cuál te parece a vos que estaría dentro de esos 3 momentos más importantes? Yo creo, por un lado, que en el 83 teníamos 7 años de educación obligatoria. Hoy tenemos, muchachos y queridos oyentes, 14.
criticamos la educación obligatoria, yo no puedo soslayarlo. La ley 26.206 es la continuación de la 1420 para fortalecer y hacer de la educación pública patrimonio nacional, aquello que nos llena de orgullo y que tenemos que, por supuesto, mejorarla y tiene que seguir brillando. La educación sexual integral es un gran logro de la democracia y tenemos que también que cuidarla y profundizarla. Y la tecnología, las computadoras a cada pibe, los libros desde el Estado como las computadoras para cada uno de los pibes, el 1 a 1, es también una política fundamental junto al financiamiento de lograr hasta ahora el 6.4, pero tenemos que ir por los 8 puntos del PBI para educación. Creo que son las cuestiones más importantes. Hay muchísimas más, pero bueno, me estás pidiendo que haga una síntesis que de alguna manera permiten entender momentos o de alguna manera ejes sobre los que tiene que sostenerse la educación pública. Muy bien, Gabriel, te agradecemos por el tiempo para este contacto en la mañana, aquí con Día Perfecto en Radio Kaizen Entre Leo. Ha sido muy gentil por atendernos y por compartir estas reflexiones con nosotros y para con la audiencia. Por supuesto que nos dejan con ganas de más y con mucho para reflexionar, sobre todo en los próximos días. Ha sido muy gentil por atendernos. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, ojalá que podamos volver a conversar tanto por radio como personalmente. Martín, fuerte abrazo, y a través tuyo permitime también a los profes con los que compartimos aquella hermosa experiencia pensando el diseño curricular de la secundaria en Chubut. Y bueno, un saludo a toda la audiencia. Gracias, Gabriel, muy amable, un abrazo. Hasta pronto.